La presentación que nos quedaba era simulación de ensayos no drenados. Hasta ahora veníamos trabajando básicamente sin mucha influencia del agua y tenemos tenemos nuestras partículas de suelo que interactúan entre sí, se están tocando, ¿no? Pero bueno, imagínense que se tocan. Y lo que vimos es que si nuestro suelo está suelto, el suelo suelto se contrae. Si nuestro suelo está denso, los materiales densos inicialmente se contraen un poco, pero después se empiezan a dilatar y aumentar su volumen. Eso si no tiene agua en el medio. Lo que nos vamos a meter ahora es qué pasa si nuestro suelo está saturado y tiene agua. El problema de parcialmente saturado es muchísimo más complejo y no nos metemos en este curso. Así que asumimos que nuestro suelo está totalmente saturado, tiene agua y a ese suelo con partículas y agua le aplicamos un aumento de tensiones, sigma. Cuando nosotros queremos confinar ese suelo que está lleno de agua, lo que va a pasar es que, dependiendo del caso, pero básicamente el agua puede aumentar o cambiar sus presiones, o sea, cuando lo quiero apretar, el agua quiere escurrir, y si el aumento de tensiones es suficientemente lento o el suelo es suficientemente permeable, se va a comportar como drenado. Y cuando el suelo está saturado, pero trabaja de forma drenada, por más que esté lleno de agua, no va a tener presión de poro. Presión de poro es la presión que levanta ese líquido, ese agua que está dentro. Entonces, si el suelo está saturado y aumento mis tensiones, pero las tensiones aumentan muy lento o el suelo es muy permeable, en vez de levantar presión de poro, el suelo escurre. Si en cambio pasa lo contrario y genero un aumento de tensiones muy rápido comparado con la permeabilidad del suelo, es decir, el suelo es muy poco permeable y lo aplico muy rápido, trabaja como no drenado. El no drenado es UD por undrained en la sigla en inglés, entonces generalmente el no drenado lo vamos a llamar U y el drenado lo vamos a llamar D. Entonces, si es drenado o no drenado, depende de qué tan rápido aplico la carga y de qué tan permeable es el suelo. La realidad es que los dos son casos extremos. El suelo tiene cierta permeabilidad y tiene cierto aumento de tensiones, y básicamente lo que sucede es que cuando aplico mi carga en ese suelo, algo de presiones se empieza a generar y de a poco empieza a disipar las presiones de poros. El caso drenado y no drenado son los dos casos extremos, que no hay ninguna presión de poro drenado y entonces U vale 0, por lo tanto P es constante, o sea, P, el aumento de presión efectiva que tiene el suelo es directamente relacionado al sigma, y esto tiene una deformación volumétrica. Eso es un caso extremo. El otro caso extremo es no drenado, que esto genera una presión de poro, U, presión de poro, distinto de 0, y se asume que la deformación volumétrica se mantiene constante. Es decir, si trabaja de forma no drenada, el aumento de presión de poros, U, es igual al aumento de tensiones. Esta presión adicional que le metemos la absorbe totalmente el agua. Entonces genera una presión de poro proporcional a este aumento de presiones, de forma de mantener una deformación volumétrica constante. Entonces, cuando estamos en no drenado, tenemos deformación volumétrica constante, y que son dos casos extremos. El caso intermedio, que es consolidación, lo veremos en el final del curso, creo que es la última bolilla del curso, pero cuando estamos haciendo etapas plásticas, tenemos que decidir si la etapa plástica va a ser drenada o va a ser no drenada, que son los dos extremos. Cuando es no drenado, entonces genera una presión de poro, y esa presión de poro en realidad es proporcional a cuánto se quiere deformar nuestro sólido. Porque recién dije que aumentan las presiones de poro, pero en realidad depende de qué quiere hacer nuestro sólido. Si mi material era suelto, dije antes que si no tiene aguas y es suelto,
quiere contraerse. Se quiere contraer. Pero si ahora ese material suelto está no drenado, vamos a hacer no drenado suelto, el material suelto quería contraerse. Y acá me equivoqué. Epsilon volumétrico no es constante, es cero. O sea, estamos a volumen constante, por lo tanto el cambio volumétrico es cero. Y esto vale para suelto denso, entonces no tengo cambio volumétrico. El material suelto se quería contraer, pero no se puede contraer porque está trabajando a volumen constante. Y lo que pasa es que básicamente el material que quería contraerse aprieta el agua y genera una compresión. Entonces acá tenemos una presión de poro de compresión. Una presión de poro de compresión es una presión de poro positiva. El material quiere reducir su volumen, genera una presión de poro positiva. En cambio, si el material está está denso, cuando quiere quiere dilatar, pero de formación volumétrica debe mantenerse constante. Entonces, el material quería dilatarse, las partículas se querían separar, pero no se pueden separar porque el volumen es constante, y lo que termina generando es una presión de poro menor a cero en nuestro material. Esto es en realidad, no es que el material denso genera presiones de poro menores a cero, sino que el material que quiera aumentar su volumen, como no puede aumentar su volumen, termina generando presiones de poro menores a cero. Entonces, cuando trabajamos en no drenado, dependiendo qué quiere hacer nuestro material, si se quiere achicar, si se quiere contraer o se quiere dilatar, va a generar presiones de poro negativas o positivas. Y eso va a tener consecuencias en la resistencia. Porque si es drenado o no drenado, realmente no sabemos cuál resiste más. Depende si el material quería reducir su volumen o quería aumentar su volumen. Como dije antes, U es para drenado, perdón, U es para undrained, de no drenado. El S es de slow, que sería para cargas drenadas, o sea, cargas lo suficientemente lentas que trabajan de forma drenada. Entonces, si el material quería reducir su volumen, cuando quería reducir su volumen, pero no podía reducir su volumen, aparecía esta presión de poro positiva. Y esa presión de poro positiva genera que la resistencia, la circunferencia de falla de forma no drenada, sea una circunferencia menor que de forma drenada. Veamos eso en la figura de abajo. Por ahora ignoren la circunferencia verde y veamos la circunferencia únicamente azul. Nuestro material arrancaba con esta presión de confinamiento y empezamos a aumentar sigma D, la sigma de vectórico, entonces empiezan a aumentar así las presiones efectivas y aumento la tensión deviatórica hasta alcanzar esa circunferencia, que es la circunferencia de falla, si hubiese estado de forma completamente drenada o slow. Entonces, si hubiese estado drenado, hubiese tenido esa circunferencia en falla. Hubiese estado drenado. Pero como quiso reducir su volumen y eso generó presiones de poro positivas, disminuye la tensión efectiva que tiene el suelo y entonces disminuye la resistencia que tiene el suelo. Y el suelo va a terminar fallando con esta circunferencia de acá. Como el material quería reducir el volumen, pero no pudo, generó deformaciones de poro positivas que bajan la resistencia de
el suelo, bajan las tensiones efectivas del suelo. Entonces, en vez de fallar de esta forma, hubiese sido si fuese sido slow o drenado, falla con esta circunferencia en régimen no drenado. Y se achica la circunferencia de falla. Entonces, cuando contrae, el no drenado resiste menos. Lo contrario sucede si aumenta el volumen. Ignoramos todas las curvas azules y nos concentramos en las verdes. Tenemos un material que aumenta su volumen y arranca con esta tensión inicial de confinamiento y empezamos a cargar, y si hubiese sido slow o drenado, hubiese fallado con esa circunferencia. Pero, como este material quería aumentar su volumen, ese aumento de volumen genera presiones de poro negativas. Esas presiones de poro negativas aumentan la tensión efectiva. Como aumenta la tensión efectiva, aumenta la resistencia. Y lo que termina haciendo es que desplaza todas mis tensiones efectivas a la izquierda y falla con una tensión efectiva en realidad, que es esta línea punteada acá. Recién lo dibujé incorrectamente. O sea, la tensión efectiva que falla es esta, para el caso undrained, estos serían totales, pero falla con una tensión efectiva mayor. Es decir, cuando el material quiere aumentar su volumen, genera una presión de poro negativa que aumenta, entre comillas, su resistencia. En realidad no es que cambie la resistencia, sino que aparece una presión de poro que aumenta las tensiones efectivas, y al aumentar la tensión efectiva, el suelo, en vez de resistir este valor de acá, ahora resiste este valor de acá. Un aumento de las tensiones efectivas se traduce a un aumento en el máximo valor de tau o la máxima valor de Q que toma mi material. Entonces, tengo que, en principio, saber si mi material va a trabajar de forma drenada o no drenada, pero y para ver si puede trabajar de forma no drenada, tendría que saber si la velocidad a la que aplico la carga es mayor a la velocidad que disipa la presión de poro. Es decir, si la disipación de poro, si la velocidad de carga es muy rápida o la disipación es muy lenta, es decir, es muy poco permeable mi suelo, a corto plazo, apenas aplico la carga, va a trabajar de forma no drenada. O sea, inicialmente va a trabajar a volumen constante, no se puede disipar la presión de poro, no puede fluir el agua. Pero eventualmente, no importa qué tan poco permeable sea mi suelo, va a terminar trabajando de forma drenada. Entonces, si tengo un suelo que puede trabajar de forma no drenada, también tengo que analizar el largo plazo y ver qué pasaría cuando se comporta de forma drenada. Porque eventualmente va a llegar a esa disipación de poros. Tardará 20 años, si es poco permeable, pero eventualmente va a llegar a un largo plazo drenado, es decir, presión de poro igual a 0. Y si tengo un caso que puede estar bajo ambas condiciones, es necesario analizar ambas circunstancias. No tengo que adivinar cuál de los dos es el más crítico. Analizamos los dos. Analizamos un corto plazo drenado y analizamos un corto plazo no drenado y un largo plazo drenado. Es innecesario intentar adivinar qué va a pasar en mi estructura. Pero sí sepamos en general que si contrae, el no drenado es más importante. Porque si contrae, la presión de poro reduce la tensión efectiva. Si dilata, el drenado es más importante, porque la presión de poro aumenta la tensión efectiva y aumenta, entre comillas, aumenta la máxima tensión deviatoria que le puedo aplicar. Si contrae o dilata, depende de mi material. Si es blando, voy a cambiar mi color. Si es blando y voy en un proceso de carga, ese material hubiese contraído y por lo tanto hubiese tenido presiones de poro que iban aumentando, que bajaban mi tensión efectiva. Si era blando, pero estaba en un proceso de descarga, es decir,
disminuía la tensión, el mismo material blando puede dilatar. O sea, no es que dilata o contrae si es blando o si es duro, si está suelto, si está denso. Porque el material blando puede dilatar, el material suelto puede dilatar si estoy en procesos de descarga. Entonces, si estoy en un proceso de descarga, va a pasar lo contrario y el material blando, al querer dilatar, va a generar presiones de poro que aumentan mis tensiones efectivas y aumentan la resistencia no drenada. Lo contrario si es duro o si está denso. Es decir, en carga dilata, pero el material duro en descarga contrae. Entonces, si queremos saber cuál es peor, podemos intentar pensar si está contrayendo o dilatando en el proceso de carga, o si no, directamente analizamos los dos y el Plaxi se encargará de decirnos cuál es peor. Este comportamiento no drenado es muy importante en muchas presas. Este silo es un famoso caso de 1913 que justamente falló por comportamiento no drenado. Los silos se construyeron, que son silos pesados, o sea, el peso era bastante importante, y no hubo ningún problema durante la construcción, pero porque la construcción fue avanzando de forma lenta. Es decir, no es únicamente importante el valor de la carga, sino la velocidad de la carga. Durante la construcción, como se fue construyendo de forma lenta, trabajó de forma más similar a algo drenado, y cuando los quisieron poner en carga, cuando los quisieron llenar, ese proceso de carga, ese proceso de llenar el silo, sí fue a velocidades muy altas. Al trabajar a velocidades muy altas, se comportó de forma no drenada, aparecieron presiones de poro, bajaron las tensiones efectivas y colapsó porque trabajó de forma no drenada. Entonces, no es importante solo el suelo y el valor de la carga, sino la velocidad de la carga que estamos aplicando. Para modelar esto de forma teórica, la forma más correcta, vamos a decir, es usando un ángulo de fricción que dependa de un ángulo de fricción a volumen constante y una dilatancia. Justamente esa dilatancia nos dice si va a contraer o va a dilatar nuestro suelo, en función de si es negativo o si es positivo. El ángulo de fricción a volumen constante, es lo que dice el nombre, el ángulo de fricción que tiene cuando llegamos al estado final de volumen constante, y esta función adicional nos dice el aumento de resistencia por la dilatancia o contracción que está teniendo el suelo. Este valor es constante. Este es el que depende de la presión y de la relación de vacíos, que hace que mi ángulo de fricción dependa de la presión y de la relación de vacíos. Y la misma función puede captar el comportamiento drenado y no drenado de mi material. Entonces, estas curvas de acá corresponden a un suelo denso. Lo podemos notar porque inicialmente contrae hasta que llega a un valor máximo y empieza a bajar la resistencia. Este valor de acá es el ángulo de fricción a volumen constante, phi-cb. Este valor de acá es el ángulo de fricción máximo. Y cuando está haciendo este proceso, este tramito de acá, el suelo está dilatando. De forma drenada, se comporta de esta forma. Llega a un máximo, empieza a dilatar desde antes, ya sigue dilatando, hasta que llega a un valor de volumen constante. Cuando llegamos a un valor de volumen constante, justamente phi es igual a phi-cb, por lo tanto la dilatancia vale 0. Phi es igual a phi-cb, por lo tanto la dilatancia vale 0. Esto es una trayectoria drenada. Una trayectoria drenada, cuando la vemos en el espacio PQ, es una pendiente 1 en 3. Siempre, no sé si vale la pena hacer la demostración, la podemos hacer más tarde. Pero bueno, cuando hacemos una trayectoria drenada, triaxialmente, cuando aumentamos sigma 1 y hacemos la cuenta de cuánto vale Q, ¿qué es esto? Hacemos la cuenta de cuánto vale P, que es sigma 1 más sigma 2, que es igual a sigma 3 dividido 3. Vemos cómo una trayectoria drenada, un aumento de tensiones Q genera una pendiente con P de 3 en 1. O sea, esta pendiente es 3 en 1, sale de hacer un poco de álgebra con estas cuentas y ver cómo es la trayectoria.
simplemente comentario para que cada vez que vemos esta pendiente decimos trayectoria 3 en 1, que es la trayectoria de los materiales en comportamiento ordenado. O sea suelto o sea denso, siempre es 3 en 1. Y un ensayo también es bueno para ver. Si les dan un ensayo triaxial, el ensayo triaxial tiene que tener pendiente 3 en 1 siempre en un ensayo drenado. Eso sería si fuese drenado. El material va con pendiente 3 en 1 hasta el phi máximo y después baja hasta volumen constante. Esta pendiente de acá representa volumen constante, esta pendiente M, phi máximo. Si en cambio este material ya no es drenado, no está trabajando a presión constante porque sigma prima 3 es constante, sino que trabaja a volumen constante, porque no hay cambio volumétrico, pero sí hay cambio en las tensiones efectivas. Acá sigma prima 3 no es constante, porque hay presiones de poro. Cuando trabaja de forma no drenada, el material, el suelo, inicialmente contrae, después quiere dilatar. Cuando quiere dilatar, empiezan a aparecer presiones de poro que me generan esta forma curva que está acá. O sea, inicialmente contrae, entonces inicialmente las tensiones efectivas disminuyen y en este tramito de acá las tensiones efectivas disminuyen y por eso parece haber este como ablandamiento, vamos a decirlo, que en realidad es lo que está pasando a sigma 3 por deformaciones plásticas. Pero bueno, tenemos este tipo de comportamiento, pero después el suelo empieza a dilatar, como empieza a dilatar, empiezan a subir sus tensiones efectivas. El suelo querría dilatar, lo dije mal, el suelo no dilata, está a volumen constante, el suelo querría dilatar, lo que aumenta sus tensiones efectivas y terminan teniendo una resistencia mayor cuando es no drenado que cuando es drenado. Si lo vemos en espacio PQ, el material pega esta vueltita, sigma 3 inicialmente baja, porque inicialmente se quiere contraer y ese intento de contraerse baja las tensiones efectivas hasta que llega a la resistencia phi-CB y a partir de acá empieza a aumentar Q porque empiezan a aumentar las tensiones efectivas. Fíjense que justamente P aumenta, eso es un aumento en las tensiones efectivas. Esto es lo que hace en principio un suelo real. Ahora, ¿qué hacen los modelos? Depende del modelo en particular. O sea, no hay modelos que capten este comportamiento perfecto. Entonces, dependiendo del modelo, logramos cosas distintas. Si tenemos un modelo con un ángulo de fricción único, constante, que únicamente tiene un phi max, lo que terminamos logrando, es decir, un modelo que tal vez moviliza el ángulo de fricción, pero después que llega al valor máximo de falla, no empieza a bajar ese ángulo de fricción, lo que hace es moviliza el ángulo de fricción hasta un valor y lo mantiene constante. Mantiene un phi max constante. Experimentalmente hubiese querido bajar, pero el modelo lo mantiene constante. Eso en trayectoria PQ, básicamente lo que se traduce es avanza hasta M y queda en M y no baja. Si el mismo material lo ensayo de forma drenada, el tramo inicial es muy parecido, pero a partir de este punto, el modelo, como sigue queriendo dilatarse, nunca llega a un valor de dilatancia igual 0, y eso sigue generando aumentos de presiones de poro de forma infinita. El suelo en realidad alcanza un punto donde deja de intentar aumentar su volumen y entonces se plancha y no sigue aumentando Q. Porque si no quiere aumentar su volumen, perdón, si no quiere aumentar su volumen, no sigue aumentando la resistencia, entonces se plancha. El modelo, como no capta ese freno en la dilatancia es infinita, como sigue dilatando, esto sigue y no hay quien lo pare. En trayectorias PQ, pega una vueltita similar, solo que en vez de tocarse en la pendiente de phi-CB,
toca la pendiente Phimax y después aumenta P y Q de forma infinita porque no hay quien lo pare, porque no hay freno a la dilatancia. Entonces, si estamos usando este tipo de modelos que tienen una dilatancia constante o que no tiene un cap en la dilatancia, un valor máximo de dilatancia, nunca hagamos análisis no drenado, porque me da resistencias infinitas. Si para usar análisis no drenados y dilatancia, necesitamos una dilatancia variable. Es decir, o no le ponemos dilatancia o no le dejamos que dilate, o le ponemos una dilatancia variable con alguna variable estado, es decir, con deformaciones plásticas, con algún tipo de deformación volumétrica, con algún parámetro, pero generamos una dilatancia variable de forma que esa dilatancia pueda aumentar y después llegar a psi igual a 0, o sea, que deje de tener dilatancia para tener volumen constante, para no tener este problema que las tensiones empiezan a ser infinitas. Entonces, si tenemos un modelo con dilatancia variable, tenemos la ventaja que ahora podemos captar correctamente el cambio de volumen. Si podemos captar correctamente este cambio de volumen, podemos captar un mejor comportamiento no drenado. El problema es que son más parámetros para dilatar y en algunos y solo en algunos modelos se pueden calibrar para tener más o menos un buen resultado con este tipo de cosas. No siempre funciona. Son más realistas, pero son más parámetros y no siempre se pueden calibrar de la mejor forma. En plasticidad perfecta, esto es, el comportamiento no drenado es más limitado aún, porque no capta bien justamente la curvatura. O sea, si tengo un modelo de plasticidad perfecta, un modelo de Mohr Coulomb, si es drenado, sigo haciendo la trayectoria 3 en 1. O sea, no importa qué material use, o sea, use Mohr Coulomb, HSS o lo que sea, drenado, siempre tengo una pendiente 3 en 1. Que es esto acá para cualquier valor de dilatancia, porque no depende del valor de dilatancia. Aumenta hasta fluencia y muere en fluencia. O sea, esto es Mohr Coulomb, básicamente, va hasta la fluencia y muere en el valor de fluencia. Si en cambio Mohr Coulomb lo ensayo de forma no drenada, se va recto vertical. Y no baja, o sea, vimos hace un ratito que los suelos en realidad hacen así, una curva de ese estilo. Mohr Coulomb va derecho para arriba. Y esto sucede porque si mi deformación volumétrica vale 0 y mi deformación volumétrica no es más que la deformación volumétrica elástica más la deformación volumétrica plástica, esta vale 0. Y en el caso de que tenga plasticidad perfecta, no estoy evolucionando la superficie de fluencia, entonces no estoy generando deformaciones plásticas, entonces esto me quedaría igual a 0. Eso me obliga a que mi deformación elástica valga 0, y si la deformación elástica vale 0, el cambio de P vale 0. Entonces, los modelos de plasticidad perfecta en trayectorias no drenadas se van vertical para arriba, y si no tengo dilatancia, muere en la superficie de fluencia. Cuando digo muere, si sigo cargando, no se mueve de este punto. En cambio, si tiene dilatancia, si es positiva, se va a resistencias infinitas, si tengo dilatancia positiva, o sea, esto sigue aumentando por siempre. Si tengo dilatancias negativas, va a parar a P igual 0, Q igual 0. O sea, si yo tengo un material con plasticidad perfecta, no drenada, llega hasta este punto, y si la dilatancia es negativa, avanza, 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 hasta que llega acá y ahí queda. Si tengo dilatancia negativa. Si es dilatancia positiva, puede tomar tensiones infinitas y no tiene freno a la presión que puede tener. Lo cual podemos ver que el modelo de plasticidad perfecta no es bueno para captar no drenado porque ni siquiera capta esta parte de acá. Los modelos con endurecimiento, como tiene un phi movilizado, que este phi movilizado genera deformaciones plásticas y la deformación plástica es distinta de 0, esto genera que el cambio de la deformación elástica pueda ser distinta de 0.
y por lo tanto puedo tener un cambio de P. Y entonces, cuando hago la trayectoria no ordenada, este cambio de formaciones plásticas genera presiones de poro que me cambian la formación elástica y por lo tanto me cambia P. Esta curvita que se da en los ensayos no drenados se dan porque tengo una deformación plástica y por lo tanto puedo captar el aumento de presión de poro. Que pasa lo mismo con, habíamos dicho que esto hacía así si era drenado, si es no drenado hace una cosa así. Esto, para captar este comportamiento, necesito calcular correctamente deformaciones plásticas. Tengo que permitirle al modelo tener una deformación plástica para captar esa curvita, ese ablandamiento en comportamiento no drenado. De forma más sencilla, para captar esto, para captar que disminuya P por el aumento de presión de poro, necesito una deformación plástica. Entonces, cuando tengo plasticidad con endurecimiento, puedo captar esto, y si no tengo dilatancia, llega al valor máximo de falla y muere ahí, pero sigo teniendo el problema que si tengo dilatancia positiva se va a infinito, si tengo dilatancia negativa se va al cero. Es decir, los modelos con endurecimiento son mejores porque captan este comportamiento, pero siguen teniendo el problema con la dilatancia. Entonces, si tengo un modelo con dilatancia constante, no le pongamos dilatancia en comportamiento no drenado, porque vamos a tener ese tipo de comportamiento, especialmente si estamos haciendo análisis de seguridad. O sea, si lo estamos haciendo durante construcción, tal vez no genera tanto problema porque durante la construcción no voy a generar valores infinitos. Pero si le quiero hacer un análisis de seguridad, factores de seguridad con dilatancias positivas me van a dar seguridades infinitas. Me resiste el valor que le quiera poner. En cuanto a los modelos, en Plaxis hay tres opciones para ponerle el no drenado. O sea, cuando hacemos un modelo plástico, elegimos drenado o no drenado. No estamos viendo consolidación por ahora. ¿Drenado o no drenado? Te escucho, Ariel. Sí, hay una pregunta de Jorge, si querés te la leo. Pregunta, para el no drenado, teniendo en cuenta la disminución de Q contractivo, entonces podría tener una idea general de mi factor de seguridad. No entiendo la pregunta, perdón. Teniendo en cuenta el Te la valor vuelvo a de... leer. Dale, a Para ver. el, no, a ver, Jorge, igual si querés abrir el micrófono, quizás queda más claro, y si no, vuelvo a leer. Vuelvo a leer. Lo que pregunta es, para el no drenado, teniendo en cuenta la disminución de Q contractivo, es entre paréntesis, entonces podría tener una idea general de mi factor de seguridad. Yo tampoco tengo. O sea, no sé si la pregunta va a esto que dije acá, pero si contrae, el no drenado te va a dar más peligroso que el drenado. Ahora, ¿cuánto es el factor de seguridad? Hay que verlo. No sé si estás comparando drenado con no drenado o qué estás haciendo. Pero si contrae, el no drenado es peor, que es lo que ves más o menos, tal vez eso es lo que estás diciendo acá, que si contrae, el no drenado parece ser peor. No sé si eso es lo que apuntaba tu pregunta o acá apunta tu pregunta. Ahí si responde te aviso. Para, Perfecto, ahora supongo porque que si es factor de seguridad, tenés que calcular los factores de seguridad. Y como dije antes, es innecesario intentar adivinar cuál va a ser peor. Le pones drenado y después analizás no drenado y calculás ambos casos. Y más si lo haces de forma correcta, como vamos como vamos a ver ahora. En Praxis tenemos básicamente tres métodos que te habilita para decirle no drenado. Es decir, el material es drenado o no drenado A, no drenado B, no drenado C. El no drenado C no lo usen nunca. Está en el Plaxis, inclusive no está para todos los modelos, por suerte. Pero no lo usen nunca. Está ahí por razones históricas, pero no hay que utilizarlo. El no drenado A y B se pueden usar, idealmente usen el A. Las caras son bastante autoexplicativas. Si usamos A, estamos contentos. El B es en algunos casos puede llegar a ser utilizado, el C nunca. Entonces,
El método A es básicamente usar parámetros efectivos para la rigidez y parámetros efectivos para la resistencia. Es decir, la resistencia se calcula con C y Φ. Es un poco más laborioso porque tenemos que calcular más cosas, o sea, tenemos que calcular 2 parámetros para rigidez y en principio 3 parámetros para resistencia, si queremos poner dilatancia. Tenemos que calibrar más cosas, por eso es un poco más laborioso, pero es más confiable, porque da mejores resultados. No es buena práctica calibrar distinto el material dependiendo si es drenado o no drenado. El suelo es uno solo y debería tener los mismos parámetros para ambos casos. Entonces, en el método A calibramos C y Φ para drenado y también nos sirve para no drenado, porque usamos parámetros efectivos. Cuando hacemos el método A, el Plaxis lo que hace es no permitir un cambio volumétrico y en función del como la deformación volumétrica vale 0, empieza a jugar con rigideces para ver cuánta presión de poro tenemos, calcula presiones de poro correctamente, por tanto calcula tensiones efectivas y con las tensiones efectivas después calcula si entra en fluencia o no. Eso es el método A, es el método correcto y si lo calibramos bien, cambiar de drenado a no drenado es simplemente un clic. El método B nos pide parámetros no drenados. Es decir, el parámetro de rigidez sigue siendo el mismo parámetro de rigidez efectivo, pero la resistencia son resistencias no drenadas. Es decir, la resistencia la calcula con tensiones totales. En vez de calcular presiones de poro y ver cómo me cambia eso mis presiones efectivas, calcula la resistencia con tensiones totales. Entonces, no fija un cambio volumétrico al 0 y con eso empieza a calcular presiones de poro. No hace esta cuenta, no calcula la parte de flujo, no calcula la parte de presión de poro, sino que calcula tensiones totales y las tensiones totales las compara con el SU. Esto es práctico, hay mucha gente que está acostumbrado, pero puede llevar a ciertos problemas y ciertos malos resultados en ciertos casos. El C no se usa. El C lo que hace es una cosa medio extraña, donde para intentar captar parámetros de rigideces en tensiones totales, fuerza un coeficiente de Poisson igual a 0 para lograr en comportamiento no drenado un volumen constante, pero no es una buena idea. O sea, el método C fija todo en tensiones totales, que nunca es una buena idea fijar todo en tensiones totales. Está porque era útil para comparar con cosas analíticas, que las formulaciones analíticas sí tienen estas simplificaciones que no son necesarias en métodos numéricos. Entonces, el método A usa parámetros efectivos. Lo que hace básicamente es forzar que no haya deformación volumétrica. Y calcula la deformación del agua. O sea, calcula el problema de las dos fases, de la fase sólida y la fase líquida. Y juega con las rigideces del agua y las rigideces del suelo para predecir una presión de poro y con esa presión de poro afectar las tensiones efectivas y ver si eso las aumenta o las disminuye. Como detalle, la rigidez del agua que usa es menor a la real por temas numéricos. La rigidez del agua es muchísimo más grande que la rigidez del suelo. Y siempre que tenemos valores muy dispares en cosas numéricas, es malo. La matriz de rigidez queda mal condicionada. Una matriz de rigidez mal condicionada propaga errores numéricos. Para evitar ese problema, usa una rigidez del agua menor que lleva una presión de poro tal vez un poco peor calculada, pero dentro de todo sigue siendo bastante útil, bastante realista. Y es el método A es el único método que podemos usar cuando usamos plasticidad con endurecimiento. Lo que decía antes, cuando tenemos HS, HCM, HCS, usamos el método A. Y tiene la ventaja que responde a un comportamiento más real porque calcula las presiones de poro. Y si captamos correctamente las presiones de poro, calculamos, o sea, si está bien calibrado el modelo, calculamos correctamente la resistencia no drenada, afectando tensiones efectivas. De ventaja, tenemos que trabajar un poco más para calibrarlo. Y no funciona muy bien si queremos usar Moore-Coulomb. O sea, Moore-Coulomb y el método A no da buenos resultados porque Moore-Coulomb, como había dicho antes, se iba vertical para arriba. Entonces,
el método A con mol Coulomb predice esta resistencia no drenada, cuando en realidad está acá abajo. Pero bueno, eso para mí no es un problema del método A, es un problema de mol Coulomb. No usemos mol Coulomb. El método B impone un SU. Y como impone un SU, soluciona este problema que habíamos dicho antes, que mol Coulomb funcionaba mal. En vez de calcular la resistencia yendo a la función de falla, o sea, buscando el Phi-max, fija la resistencia con el parámetro que le decimos. Parámetro material, SU, capta correctamente la resistencia SU y sí se puede usar para predecir resistencia no drenada con mol Coulomb. No capta presiones de poro, entonces no estamos calculando correctamente las dos fases, que tal vez no es mucho problema, pero no estamos también calculando el aumento de la resistencia con la consolidación. Porque este valor SU en realidad no es constante. Si yo tengo una mayor presión de consolidación, tiene mayor resistencia no drenada. Y si yo le fijo un valor constante, no estoy captando ese aumento de resistencia con la consolidación. Problemas adicionales, el mismo set de parámetros no lo puedo pasar a drenado y no drenado, que sí podía antes, o sea, con un solo set hago ambos casos. Ahora tengo que calibrar drenado y después calibrar el no drenado. Y no se puede usar esto, el método B no funciona bien cuando tenemos endurecimiento. O sea, endurecimiento. El método C no se usa, está tachado, está en rojo, lo mencionamos, no se usa nunca. Está por razones históricas y porque se parece a métodos analíticos, entonces si querés compararte con una fórmula analítica, usás esto y lo comparás y te da parecido. Que te dé parecido a la fórmula analítica no te dice nada. O sea, no es que la fórmula analítica está bien. Es más costumbre y confort de que como la gente venía usando algo, quería usar algo que se parece a eso que venían usando. Pero nada, mejores resultados. Y adicionalmente, como intenta imponer deformaciones volumétricas metiendo un Poisson igual a 0, genera problemas en las simulaciones. O sea, captas mal deformaciones y empieza a haber malos resultados en otras cosas. No predice para nada presión de poro, directamente no existe el agua para el método C. Y este tipo de cosas capta deformaciones no realistas y hasta totalmente absurdas en ciertos casos. Es decir, no se usa en general. Acá hay un comentario de es adecuado para estos modelos constitutivos, o sea, no es que nunca se usa, pero no es un método para nada recomendable. El modelo de Jansep, no me acordaba que estaba esta filmina, el modelo de Jansep es otro modelo constitutivo que está usado para captar comportamiento, resistencia no drenada. Hay ciertos casos que HCS no capta bien resistencias, queremos hacer un análisis de seguridad con HCS, calibramos el modelo, igual no tenemos buenas predicciones. Entonces, el modelo Jansep es un modelo pensado únicamente para captar resistencias no drenadas. No capta bien generalmente el proceso constructivo. Entonces no hacemos construcciones con Jansep. Hacemos una construcción con un HCS, que como vimos antes capta bien rigideces, y después hacemos un cambio a Jansep únicamente porque Jansep puede captar mejor la resistencia no drenada para análisis de seguridad. Cuando hacemos análisis de safety, el Jansep sí es un modelo utilizado, sí es un modelo que podemos utilizar. Y el modelo Jansep tiene una resistencia no drenada que depende de sigma prima B. En realidad, esto, o sea, si van a la historia de Jansep, está de esta forma con sigma prima B. El modelo constitutivo lo cambia por sigma 1, está ahí abajo, casi lo cambia arriba. Pero básicamente lo que dice, lo que hace Jansep es la presión vertical la multiplica por cierto factor, 0,2, 0,15, lo que sea, y nos da la resistencia no drenada. Y esa resistencia aumenta con la consolidación, a diferencia del método B. Depende del OCR y de un parámetro de potencia. O sea, a medida que aumentamos nuestra sobreconsolidación, aumenta la resistencia no drenada. En Plaxis no usa sigma B, sino que usa sigma 1, que es teóricamente más correcta. La resistencia no drenada no depende de la vertical es una dirección cualquiera, depende de la mayor tensión. Sigma 1, entonces hace una forma muy similar, simplemente usando alfa,
por sigma 1 y la parte del OCR, en vez de captarla como el OCR lo capta como la relación entre el sigma 1 máximo en su historia y el sigma 1 actual. Es decir, a medida que avanza el modelo, se fija cuál es el máximo sigma 1 que tuvo, lo compara con el sigma 1 que tiene ahora, eso le da el OCR, lo eleva a la potencia m y capta el aumento de la resistencia con el OCR. Entonces queda una cosa similar al Mol Coulomb con el método B, pero con un aumento de OCR. O sea, este aumento de OCR se puede traducir directamente a un parámetro kappa global, si queremos, y queda una resistencia que es sigma 1 multiplicado por un parámetro kappa. Es decir, algo similar a lo que tendríamos con Mol Coulomb, pero un poco más sofisticado, un poco más útil. Entonces, JANSEP sí es un método para captar resistencia no drenada, es un modelo material utilizado para captar resistencia no drenada y se puede usar para análisis de seguridad. En la implementación en Plaxis, como dije recién, JANSEP no se carga desde el principio, se carga en el momento que queremos usar la resistencia no drenada. Es decir, evolucionamos con otro modelo constitutivo y después lo cambiamos a JANSEP. Y para evitar este problema, inclusive en JANSEP hay un botoncito que se llama Special Option 1, de forma de que los parámetros del modelo JANSEP usen Mol Coulomb, o sea, le damos un C y un Phi, y usa Mol Coulomb JANSEP hasta que le decimos que el Special Option sea igual a 1, y en esa etapa lo que hace es cambiar de resistencia de Mol Coulomb a resistencia de JANSEP para captar la resistencia no drenada. Esto si queremos ir JANSEP desde el comienzo y poder evolucionar una construcción con Mol Coulomb. Si queremos usar Mol Coulomb. Nosotros recomendamos hacer la construcción con HSS y después usar JANSEP solo para la resistencia. Pero bueno, al hacer eso tenemos un modelo material que capta resistencia no drenada. Como comentarios adicionales, la rigidez de JANSEP la calcula en función del SU, es decir, le tenemos que dar un G para un cierto valor de SU, que también, o sea, un cierto valor de SU, de resistencia al corte. Le podemos fijar un valor mínimo a este SU, o sea, si este SU es demasiado bajo, o sea, si sigma 1 fíjense que SU depende de sigma 1, es decir, no todo el suelo tiene el mismo SU. Entonces, si SU es muy bajo, perdón, si sigma 1 es muy bajo, si estamos en la superficie, le vas a dar que la resistencia tienda a 0. Para que no tienda a 0, le pueden fijar un valor mínimo. Lo mismo me va a pasar acá. Si la tensión es muy baja, si estamos muy cerca de la superficie, SU es muy bajo, por lo tanto, cuando lo metemos acá abajo, la rigidez es muy baja. Entonces, es fijar un valor mínimo de SU soluciona esos problemas de que en la superficie no me tienda a rigideces ceros y resistencia ceros. La variable estado sigma 1 max capta el OCR y el modelo de JANSEP sí se puede usar con el método A de resistencia no drenada, y creo que el resto ya lo dije. Capta presión de poro, se activa con Special Option igual 1. Importante, cuando esto tal vez lo tendríamos que ver con un Plaxis abierto, pero cuando activamos, o sea, vamos construyendo con JANSEP. En una etapa la activamos, en la etapa que la activamos tenemos que ignorar el comportamiento no ordenado, porque si no es, siempre que hacemos un cambio de material, un nil step en el medio de un modelo, o cambiamos de material, o pasamos de JANSEP Mol Coulomb a JANSEP realmente, o sea, activamos JANSEP, siempre esos cambios de material tenemos que ignorar el comportamiento no ordenado. Si no lo ignoramos, intenta hacer un cambio de material y al mismo tiempo fijar deformaciones volumétricas igual a 0. Y estalla, o sea, lleva a problemas. Entonces, siempre que hacemos cambios de material o activación, un nil step ignorando el comportamiento no ordenado, y después el siguiente paso sí, seguimos haciendo comportamientos no drenados con método A.
Y si queríamos volver a comportamientos no drenados, usábamos Morculum. Una vez que lo activamos, queda activado por siempre. No es que lo tenemos que activar en todas las fases. Va a Morculum, lo activamos a Jansep, queda con Jansep. Y todo esto son, perdón. Ejemplo de tanque, perdón, había claramente una filmina que no era la que vi previamente. ¿Qué es esto? Un tanque. Este es un ejemplo y ejercicio para que prueben ustedes, para si quieren hacer un modelo. Todo lo que no venía diciendo hasta ahora, pero en estos modelos constitutivos siempre podemos fijar un OCR o un POP inicialmente. Esto se fija en la parte initial de los parámetros materiales. Esto es el valor de POP. Y después pueden intentar hacer este ejercicio. No quiero llenar más tiempo para sacarle tiempo de clase de Ariel. Y esto de acá es la diferencia entre... Perfecto. Lo de silo ya lo vimos. Y esto acá es la diferencia entre esto de drenado y no drenado y las etapas reales. Siempre que hacemos drenado y no drenado son casos extremos. En casos reales, el material disipa presión de poro a cierta velocidad. No la disipa ni instantáneamente ni mantiene un volumen constante, sino que cuando cargamos nuestro material, a medida que cargamos, si cargamos muy rápido, tal vez trabaja de forma no drenada, y después dejamos de cargar, empieza a consolidar, y como empieza a consolidar, empieza a disipar esa presión de poro, es decir, cambia la presión efectiva, empieza a disipar esa presión, a consolidar, disipa presión de poro, y después cuando empezamos a cargar nuevamente, cambia el comportamiento, consolida, cargamos nuevamente de forma no drenada, consolida. Esta carga, si yo hubiese seguido con la carga, hubiese querido seguir por esta pendiente acá. O sea, esto quiere volver acá. Cargo, consolida, cargo, consolida. No existe el comportamiento no drenado perfecto, sino que siempre hay un cierto valor de consolidación. O sea, esta carga claramente es una carga rápida porque está consiguiendo un comportamiento no drenado. O una carga rápida o un suelo muy poco permeable que no deja disipar presión de poro. Pero cuando cargo de forma no drenada, se quiere aproximar a la curva de falla. O sea, quiere ir por acá. Y esto sería una carga, una trayectoria no drenada perfecta. En cambio, cuando lo estamos dejando consolidar, básicamente lo que quiere hacer es acercarse a la trayectoria que hubiese tenido de forma drenada. Acá cargué no drenado, lo dejo consolidar, y si lo dejo consolidar tiempo infinito, se quiere acercar a la trayectoria drenada. Quiere disipar su presión de poro hasta comportarse de la misma forma que se hubiese comportado de forma drenada. Cargo, no drenado, disipa presión de poro hasta llegar a la trayectoria drenada. Y estos caminos de carga y descarga son así, si cargo muy rápido y dejo disipar. Si solo cargo rápido, va derecho por la drenada, perdón, por la trayectoria no drenada. Si mi suelo es muy permeable, va derecho por la no drenada. En realidad tenemos este tipo de cosas, pero tan próximos a una pendiente o a la otra que se puede llegar a aproximar. Pero siempre son los dos extremos del suelo real, no drenado y drenado. Y ahora sí, última filmina. Claramente tardé un poco más de lo que pensé. Hubo un par de diapositivas que no me acordaba. Le pido disculpas más que nada, Ariel, porque te saqué por lo menos la mitad de la clase. No hay problema, por eso. Ahí Jorge tiene una pregunta. Pregunta si siempre se mueven los extremos. Entiendo si es drenado o no drenado y no algo parcial. Y después, o hay una metodología de cálculo que capte el comportamiento mixto o intermedio. Sí, se refiere a eso. Sí. En Praxis, por ahora venimos haciendo, viste, cuando cargabas el modelo, un botoncito arriba que decía análisis plástico. El análisis plástico es drenado o no drenado.
y no hay otra opción. Pero si te fijas ahí también hay un botoncito que puede ser o drenado o justamente consolidación. Existe en Plaxis, digo Plaxis porque venimos usando Plaxis, pero en todos los programas es igual, hacer etapas de consolidación o fases de consolidación. Si vos pones fases de consolidación, le tenés que agregar tiempo, porque depende de tu tiempo, y le tenés que agregar permeabilidades del agua. Y entonces, cuando vos pones etapas de consolidación, empieza a calcular la parte fluida, calcula la parte fluida, calcula la disipación, o sea, calcula la generación de presiones de poro y las disipaciones de presiones de poro en función de cuánto tiempo le diste a tu etapa de consolidación. O sea, vos pones una carga y un segundo va a trabajar, o sea, por más que tengas consolidación, si vos pones un segundo, va a trabajar de forma no drenada. Si a la etapa de consolidación le pones 50 años, va a trabajar de forma drenada. Si le pones un tiempo razonable, la construcción tarda 2 meses, y le pones parámetros de permeabilidad razonables, va a predecir la presión de poro real que se va a generar, que no es ni drenado ni no drenado. Siempre que haces consolidación, no es ni drenado ni no drenado. De hecho, ignora totalmente lo que le pongas. Vos al material le tenés que decir drenado y no drenado, pero lo usas solo si es plástico. Si estás haciendo consolidación, calcula presiones de poro y no usa los extremos. Necesitas más datos para poder calibrar eso. Y si vos no podés calibrar correctamente tu permeabilidad, hacé los extremos. Los dos extremos son eso, extremos, y te sirve para saber los dos extremos. Si tenés más datos, puedes dar mejores resultados y calcular disipaciones de presión. Ahí agradece Jorge y después Marcos te pregunta que, bueno, no entendió el ejercicio del tanque, qué significa el dato POP, qué es esa información. El ejercicio de tanque, lo mío que lo salté también para no sacarle tiempo a la práctica, quería avanzar un poco en la práctica. No lo vi bien, te digo lo que es POP, pero que es importante saber qué es POP, más que el ejercicio del tanque, me parece. Si vos vas al Plaxis, cuando vos pones parámetros materiales, que tenés un montón de viñetas, por acá tenés los parámetros, la mayoría, por acá tenés cosas de fluja, y al final tenés uno que se llama Initial. En Initial tenés OCR y POP. Yo digo POP, en realidad es POP. OCR, y ambos te dicen qué niveles de consolidación, sobre consolidación tiene tu terreno. Es decir, si tu terreno está virgen, estas son las tensiones que tiene tu terreno. Ahora, si vos le pones un OCR igual a 2, lo que le estás diciendo es que en su historia tuvo una presión de consolidación del doble de lo que tiene ahora. Entonces, OCR igual a 2 hace eso. Y el valor para calcular la carga de preconsolidación asume que es el doble de lo que tiene ahora. Eso es un valor de OCR igual a 2. Y por eso se pone en initial. Esto lo usa únicamente en la etapa inicial. En el momento inicial, la presión de consolidación tiene un OCR igual a 2. Lo otro que te permite es POP, que POP es un valor de carga. O sea, le pones una cierta cantidad de kilopascales o una cierta cantidad de megapascales. Y lo que hace POP es, ponerle que le ponemos un POP de 100, lo que hace es la misma idea de intentar decirle al suelo su carga de preconsolidación, pero en vez de multiplicar por 2, suma 100. O sea, el POP calcula la misma presión de preconsolidación, pero haciendo un más 100 a toda la tensión que tenés. Lo desplaza de esta forma. Que son las dos formas que se te puede sobreconsolidar tu suelo. O sea, no siempre tenés en realidad un OCR, no es que tenés el doble de lo que tenías antes. Depende qué pasó en tu formación geológica, tal vez tuviste algo que generó un valor de POP, que es lo que pasa, por ejemplo, en Buenos Aires. En Buenos Aires, yo no sé nada de todo esto, pero en Buenos Aires con las formaciones geológicas hubo una etapa
hielo, una era de hielo en algún momento, que generó una presión sobre el suelo, que después cuando se fue el suelo, no quedó más esa capa de hielo que había. Es algo así, si alguien me está escuchando y es un geólogo, se está golpeando la cabeza probablemente, pero algo así, que genera básicamente un valor de POP. Entonces, para los suelos de Buenos Aires es más correcto ponerle POP y no OCR. Pero son las dos formas de intentar fijar una preconsolidación en tu suelo. Depende de lo que tenés, aplica uno o aplica el otro. Y lo usa, o sea, se carga ahí en initial y lo usa únicamente en la fase inicial para ver cómo arranca tu suelo. Importantísimo para calcular correctamente deformaciones, y calcular correctamente deformaciones te sirve para calcular correctamente presiones de poro.